Coca, qué feliz de verdad estoy de tenerte en Realmente Podcast. Todos podemos acceder a esta parte de tener la llamita de la creatividad encendida. Lo que hay que hacer es creérsela, Claro. ¿no? Yo me dedico a hacer caricaturas sociales. Una sonrisa, un minuto más de vida. Se supone que es secreto, pero te lo voy a decir a ti. Yo nunca lo pensé como una forma de vida. Nunca me lo planteé. Todo es efímero. Todo sucede en ese momento y todo desaparece después de eso. ¿Entre más creces te vas tomando más seria la vida o Pues qué pasa? sí, como artistas pensamos que todo el mundo debe de recibir lo que nosotros hacemos. Desde mi punto de vista no es así. ¡Qué inteligencia emocional! ¿No? Para mí fue un quiebre de la vida en ese momento. O sea, siempre me quiebro. Aquí no hablamos de lo que nos gustaría que fuera, sino de lo que realmente es. Datos, historias y voces que nos invitan a reflexionar. Porque la realidad se entiende mejor cuando se escucha de quienes la viven. Soy Mari Carmen Presa y esto es Realmente Podcast. Se estima que las niñas y los niños ríen alrededor de 400 veces al día en promedio, mientras que los adultos lo hacemos normalmente solo 15 veces al día. La risa otorga beneficios fisiológicos al cuerpo y puede disminuir incluso el dolor, ya que el acto de reír involucra a los sistemas musculares, cardiovasculares, respiratorio, endocrino y nervioso. Y reír reduce la hormona del estrés. Intervenciones artísticas como el teatro, la música y artes visuales mejoran el estado de ánimo y la resiliencia emocional. Por ello, hoy platicaré con Ricardo Ortega Coca, quien me platicará cómo el teatro realmente puede ser una herramienta de vida, una pasión y una vocación. Ricardo Ortega Coca es actor, director de teatro, productor, escritor, músico, humorista, gestor y asesor cultural, con más de 25 años de experiencia en el campo artístico y cultural. Fundador de grupos musicales y compañías de teatro, con una sólida trayectoria en la creación y ejecución de producciones escénicas y discográficas a nivel nacional e internacional. Y por supuesto, creador del gran éxito queretano, el Teatrito La Carcajada, que le da vida a personajes icónicos también para la historia de Querétaro, como Ubaluz Larracochea, una de las queretanas asesinas. Coca, qué feliz de verdad estoy de tenerte en Realmente Podcast. No, muchas gracias a ti. De verdad me emociona mucho estar acá contigo. Coca, además, platicar contigo siento que no lo hemos hecho ahí en comidas familiares y en una que otra vez, porque tengo que presumirles que este gran talento queretano es mi primo, y muy primo porque es primo hermano. Sí. Lo hemos hecho en comidas familiares y tal, pero creo que hablar de tu pasión y hablar de lo que tú haces, nos podemos quedar aquí horas, y es parte de lo que planeo con esta entrevista. Buenísimo puesto. Yo también feliz de platicar contigo así en este contexto. Gracias, Coca. Oye, a ver, dime algo para empezar, porque te presentas en el Teatrito La Carcajada como Ricardo Ortega Coca. En Instagram estás como Coca de Sombrero. ¿De dónde viene el apodo Coca? Que así pues ya te conocemos todos. Ya, pues así le decían a mi papá. Ajá. Y algunos le decían así al abuelo también porque trabajó en la Coca-Cola y viene de ahí. Sí. Yo le puse la K para no tener problemas de derechos de autor con la marca, ¿no? Pero sí. Ok. Porque en alguna ocasión alguien me dijo eso y dije, bueno, pues le voy a cambiar a la K, pero pues así me decían desde chiquititito y prácticamente nadie me dice de otra manera más que mi mamá cuando está enojada. ¿Ah, sí? ¿Cómo te dice? Ricardo. Ricardo. Sí. Porque aparte es una tercera generación de un Ricardo Ortega. Ricardo Ortega. Pues es cuarta. ¿Cuarta? Si no es que quinta, sí. No me digas eso, ni yo sabía. ¿Cómo está eso? Sí, era Ricardo Ortega. El papá de mi abuelo también era Ricardo Ortega. Mira, entonces es la quinta generación de Ricardo. Sí. Pero tú le agregaste el Coca. Sí. A todo dar, pues esa es la historia detrás de que viene de generación tras generación. Sí, no fue una cosa que yo me pusiera, pues así desde chiquito me decían Coquita y luego ya la Coca y luego Coca. Me encanta. Oye, primo, ¿y cómo empezaste en el tema del teatro? Entiendo que fue desde muy joven. ¿A qué edad tenías cuando viste que posiblemente este iba a ser tu pasión? Pues mira, de chiquito, mi abuela María Luisa, que era la mamá de mi mamá, escribía pastorelas y nos hacía actuarlas. Y entonces ahí como que encontré un refugio en esto, ¿no? Me gustaba mucho hacer reír y interpretaba muchos personajes, me disfrazaba de Amanda Miguel y me subía a la mesa y cosas de ese estilo. Pero después en la adolescencia me volví muy tímido, muy tímido.
cosa que hasta la fecha creo que conservo. O sea, como que abajo del escenario a mí me cuesta trabajo soltarme. Okay. Y hay gente que no puede creer eso, pero bueno, ahora te contaré por qué sucedió así. Y mi papá me llevó al Corral de Comedias, que es un teatro de muchísimos años aquí en Querétaro, y me llevó con Luis Rabel, que es un gran maestro, para que intentara pues quitarme una timidez que se estaba volviendo patológica. Okay. Muy mal, o sea, yo no quería ir a fiestas, no quería salir a ningún lado, me entró una inseguridad muy rara. ¿A partir de qué? No sé, sabes. no tengo idea. Porque de niño dices que te subías a la mesa tipo Amanda Miguel, y después... Exacto. Pues no sé, o sea, crecí así y como a los 15 me entró inseguridad de muchas cosas, ¿no? Okay. Pero ese primer día que llegué a tomar el curso de teatro, algo cambió en mí cuando vi que ahí había gente que pasaba por una situación parecida a la mía. No solo de timidez, sino que quizá el mundo le dolía parecido que a mí, que tenían una sensibilidad diferente a la que quizá mis compañeros de la secundaria y la preparatoria tenían. Y me sentí en una familia desde el primer instante, ¿no? Tú que has hecho teatro sabes lo que el teatro transforma eso, ¿no? Es muy raro porque te vuelve una familia. Y entonces, pues desde ahí ya nunca dejé de hacer teatro. Encontré un refugio de poder hacer pues lo que yo quería, de mostrarme, de ser más auténtico que lo que estaba pudiendo ser en esa época. Okay. Y pues ya, el teatro fue mi refugio y mi salvación. Oye, y en ese momento en el teatro encontraste eso, ¿no? De, bueno, esta timidez que yo tenía... Aquí ya, sí, ¿no? Soy este actor en escena. Sí. Pero cuando regresabas a tus momentos sociales, con tu familia, en la escuela, etcétera, ¿sí el teatro te ayudó de cierta manera a bajar esa timidez? ¿O más bien era el Coca en escena nada más? Pues sí me costó trabajo porque además en el círculo en el que yo me desenvolvía, como que hasta era raro hacer teatro, ¿no? Okay. Y entonces, pues me costó trabajo esa etapa de la vida. Después la superé y yo me sentí muy bien. Sí. De ser yo mismo, de mostrarme como a mí me gusta ser. Ese mensaje que estás dando es muy poderoso. De verdad, si por alguna razón nos están viendo jóvenes, secundarias, prepas, incluso también universidades, la vida pasa y es más a gusto ser quien quiere ser que pasarte la vida tratándolo de descubrir. Sí, en esa época también mi abuelo, nuestro abuelo, con esa sabiduría que tenía él de la sencillez y de encontrar magia en... pues qué te digo a ti, tú lo conociste, pero está padre contárselo a los demás, que era un tipo que encontraba soluciones fáciles a problemas muy complicados, ¿no? Y en esa época él me preguntó qué me pasaba, que por qué me estaba volviendo así. Estaba en su cuarto y entonces le dije, pues es que no me gusta como soy. Y entonces me puso frente al espejo. Siempre me quiebro cuando lo cuento. No, pero me puso frente al espejo y agarró uno de sus sombreros y me lo puso. Y me dijo, mira, tú puedes ser lo que tú quieras ser. Y esto es eso. ¿Cómo crees? Tantos años, Coca, y no tenía ni idea de esta... ¿No sabías? No, de lo que me estás platicando. Sí, casi no la cuento porque para mí fue un quiebre de la vida en ese momento. O sea, para mí mi sombrero es el recordatorio de dónde vengo, pero además también de intentar ser lo más auténtico que pueda siempre. Qué fuerte, Coca. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 16 más o menos. 16, sí. Justo. También es una etapa donde uno empieza a explorarse, ¿no? Sí. Oye, ¿y cómo mantienes esa autenticidad, ¿no? A veces pasa que te vas por la vida y justo hace rato hablábamos sobre que te empiezas a mimetizar, a veces sin querer, queriendo, con las personas con las que convives y tal. ¿Cómo siempre regresar a la persona que es uno? Es súper difícil, ¿no? El sistema está hecho para comerte y ser de la masa. Sí. No, pues yo de verdad que uso mi sombrero por eso, para que cada vez que me vean en el espejo, digo, ya después se volvió una imagen y la gente me reconoce por eso y lo que quieras, pero es un recordatorio permanente. Todos los días intento luchar contra eso porque también hay que trabajar y también hay que, pues tengo mis hijos y se desenvuelven en un ambiente más o menos normal y etcétera. O sea, no, lo auténtico que a mí me gustaría ser a veces no es posible, ¿no? O sea, la expresión de mi esencia, de cómo a mí me gustaría ser,
está contenida a un... Sí, al contexto social que tal vez alguno vive, ¿no? Porque pues hay que ir al banco, hay que ser persona, ¿no? Sí, hay que vivir la vida cotidiana, pero ¿cómo hacerlo a tu estilo? Sí, pero bueno, pues, creo que el solo recordatorio de que está bien también tener ideas propias, tener visiones sobre todo del mundo diferentes, pues es bonito y creo que eso es lo que le da sabor a la vida y a las personas que después te encuentras y dices, estas personas cambiaron aunque sea su comunidad, su familia. Sí. Son porque aceptaron ser auténticas sin miedo al rechazo, ¿no? Sí, totalmente. Oye, me estoy adelantando un poco, pero ¿tú crees que eres tan genuino y tan auténtico por el hecho de ser artista? ¿O crees que cualquier persona, aunque no sea artista, lo puede ser de una manera tan pura? Creo que en el artista está más aceptado, ¿no? Okay. Pero yo pienso que lo puede hacer cualquiera, sí, claro que por supuesto que cualquiera lo puede ser y ojalá que todos tuvieran acceso a abrir las puertas de la sensibilidad, ¿no? Sí. Y de no estar como así en el mundo. ¿Crees que sigue siendo igual de sensible que ese Coca que se subió a un escenario por primera vez a los 16, 15 años? No, yo creo que soy mucho más sensible. Mucho más. O sea, yo he trabajado mucho hacia adentro en ser cada vez más sensible. Accedo a música que me vuelve más sensible, a lecturas que me vuelven más sensible. O sea, procuro nunca perder el asombro por la vida, que es otra de las enseñanzas de nuestro abuelo. Sí. De siempre en un colibrí encontrar a Dios, sí, y cosas lindas que aprendimos. Y yo lo intento todos los días. También a veces se me va, también sí, estoy distraído, estoy ocupado, estoy estresado, pero lo intento mucho. O sea, sí he trabajado mucho en querer ser sensible a la vida, ¿no? Sí. ¿Crees que esto es una idea que yo tengo basada en qué? En mis creencias. Okay. Pero creo yo que todos, de cierta manera, tienen a un artista ahí adentro, que ya depende de cada uno si se pone en los momentos importantes para que ese artista salga. Sí. Y también creo que todos y todas debemos de mantener alguna llamita creativa o de alguna disciplina artística o algo que te haga como explorar esa parte de ti. ¿Qué opinas? ¿Crees que todos podemos acceder a esta parte de tener la llamita de la creatividad encendida? ¿O hay cerebros que son más cuadrados y ahí queda? Sí, yo creo que todos podemos acceder a la creatividad y deberíamos tenerla encendida. Sí. Pero también creo que hay personalidades que nacen con una cierta sensibilidad a la que les podemos llamar artistas. Claro. Sin embargo, hay pintores, actores, actrices, cantantes que desde mi punto de vista, no nacieron artistas, pero desarrollaron la técnica y son disciplinados y tienen habilidades y son inteligentes y construyen una carrera artística. Claro. Pero creo que hay médicos artistas, creo que hay políticos artistas, creo que, o sea, pienso que es un arquetipo, ¿no? Ok, muy bien. Regresándonos a la parte de la formación, ¿qué estudiaste, primo? Estudié licenciatura en publicidad. Ah, la licenciatura en publicidad. Sí. Y eventualmente ingresaste, además, ya me platicaste que fue a esa edad cuando secundaria, ¿me dijiste? Sí, más o menos en secundaria. ¿Algo más hiciste de teatro o luego te arrancaste independiente a la licenciatura en publicidad? Pues al mismo tiempo que seguía estudiando, estuve haciendo teatro y también haciendo música. Ok. Y entonces como que terminé esos cursos de teatro y después me clavé más en la música. Ah, muy bien. En la trova y en el canto nuevo y en la música de autor. Ya. Ahí tuve 2 grupos, uno que se llamó Cuerdas y Madera y otro El Juglar. Hicimos muchos discos. Y anduvimos de gira por toda la República. Teníamos 18, 19 años y nos ¡Qué fue locura! muy bien. Tan chiquillo, no sabía. Sí. ¿A los 18, 19 años ya andabas de gira? Sí. ¡Órale! Entonces combinaba ya la universidad con esas giras. ¡Órale! Y pues los maestros me tenían que pasar a veces porque les regalaba un disco, los convencía. Y tuve maestros muy sensibles. La verdad, fui muy afortunado desde muy chico porque maestros que veían eso en mí me decían, tú en las matemáticas eres pésimo, ya. Sí, ¿cómo hay que reconocer los talentos y también dejar que brillen para lo que son buenos? Sí, yo tuve la fortuna de tener muchos maestros así. A todo dar. Sí. Oye, primo, cuando empiezas justo a darte cuenta que tu espacio es el escenario, yo lo sé porque somos familia, tu familia tampoco es como que de
viene de un cantante, viene de un actor, o sea, no es una familia que se haya dedicado toda su vida al arte. Sí. ¿Cómo lo tomaron mis tíos, mis primos en su momento cuando dijiste, oigan, pues me quiero dedicar al teatro, creo que esto es lo mío? Es que fíjate que a mí me ha sucedido en la vida que nunca he dicho, voy a hacer esto a la de 3. O sea, como tomé ese curso y luego estaba en la música y todo era un juego, como que a mí la vida se me ha dado de esa manera, así. O sea, tomo casi siempre lo que viene y si me gusta, lo hago. Okay. Y entonces fue fácil en ese sentido. Y mi papá solo tenía una frase y siempre me decía, hay tiempo para todo. Ok. Entonces me decía, estudia, desvélate si quieres grabando tus canciones, pero hay tiempo para todo, también para la familia, también. Y entonces nunca me limitaron, al contrario, no recuerdo jamás que mis papás hayan faltado ni a un concierto de los que dábamos aquí, ni tampoco a ningún estreno, nunca, jamás. ¡Órale! En los 20 y tantos años que llevo. Entonces siempre ha habido mucho apoyo en mi casa para todos mis hermanos, lo que quieran ser. Nunca hubo un juicio. Nunca, jamás. O sea, como que las cosas en esa época, no, creo que más que ahora, era muy estereotipado el artista, ¿no? Okay. Y que si hay drogas, que si etcétera, ya entendí el estereotipo, pero sí. Sí. Pero, pues no, o sea, mi papá hablaba muy claro conmigo y me decía, pues mejor no tomes. Y yo no tomo ni una gota de alcohol, nada. ¿Desde hace muchos años? Desde nunca, sí. ¿Desde nunca? Como que 6 meses de mi vida ahí me junté con algunos malandrines que me daban de tomar, pero en realidad no le agarré al gusto a eso porque siempre me retumbaba en la cabeza la voz de mi papá. Yo estaba cantando hasta las 4 de la mañana, cuando antes se podían abrir esos lugares a esa hora, y tenía 17 años, entonces pues mi papá respetó mucho eso y también me veía llegar bien, entonces como que nunca cuestionó nada. Trabajé desde muy chico y ya ganaba dinero, entonces pues como que pues, siempre he sido responsable y no me salía. Y la independencia llegó a temprana edad, ¿no? Sí. Porque decías, ya te dabas giras con el grupo de música y necesitaban depositarte esa confianza. Sí. La verdad, mis papás siempre confiaron mucho. Qué bien. ¿En qué momento, a partir de que te subiste por primera vez a un escenario, pero ya dijiste, soy actor, realmente me la creo y me presento como tal? Híjole, esto se va a ir horrible, pero yo siempre me la creí. Desde el primer... No, pero está bien, así. Desde el primer momento. Yo eso justo le digo a los actores que luego llegan a nuestra compañía. O sea, lo que hay que hacer es creérsela, ¿no? Y después, obviamente, trabajar sobre la marcha. Yo he tenido una educación en el escenario, aprendí en el escenario. Y después he tomado cursos y lo que sea, y tengo muchas carencias en cuanto a la técnica. Pero también, pues ahora ya tengo mucha experiencia en cuanto a el estar frente al público y al desarrollar lo que sabemos hacer nosotros, que es comedia, ¿no? Ya. ¿Alguna vez has intentado otro estilo de teatro que no sea comedia? Sí, en 2 o 3 ocasiones hemos montado alguna cosa así. Sí. Me ha gustado mucho y todo, pero pues creo que yo le he encontrado un sentido profundo al humor y al hacer reír a los demás. Eso lo fuiste encontrando conforme pasaron los años. ¿En qué momento, a partir de qué ejercicio o a partir de qué puesta en escena dijiste, lo mío es la comedia? Yo creo que cuando ya abrimos el teatrito. A partir de ahí. Sí, pienso que en ese momento tuvimos muchas experiencias muy lindas que hemos tenido durante todo este tiempo de gente que realmente hacerlos reír les convierte en otra cosa el momento o la existencia, y no exagero, ¿no? O sea, como que mucha gente nos ha contado cosas de pronto que uno no se la cree por andar haciendo chistes bobos que puede terminar haciendo reír a alguien. Por ejemplo, una señora pues, al final nos dijo, hace 7 años no me reía desde que se murió mi esposo, ni una vez me había reído. ¿Cómo y entonces la llevaron a fuerzas y se rió mucho. Y le cambió la vida, ¿no? ¿Cómo crees? O otra señora que en su testamento, como última voluntad, dijo que quería que fuéramos a su funeral nosotros. Un señor que lo iban a operar de algo muy grave y antes de la operación, 2 días antes, su última petición era ir a vernos a actuar. ¿Cómo crees? Órale. Entonces, pues son cosas lindas que... Eso y el solo hecho de hacer reír a la gente en conjunto, pues generas ahí... algo que creo que todas las ciudades necesitan, ¿no? Oye, para ti, Coca, ¿qué crees que es más difícil? La pregunta que todos seguramente te hacen. ¿Hacer reír o hacer llorar? Pues no me atrevería a contestar qué es más difícil, ¿no? Pero
creo que por el mundo en el que vivimos, Ajá. por cómo asumimos la vida, Ajá. es mucho más fácil acceder al llanto que acceder a la risa, ¿no? ¿Sí? Mira. Sí, porque pues como que todos tenemos un montón de motivos por qué llorar de pronto, ¿no? Y si te haces espejo con lo que está sucediendo en la escena, pues Sí. se te sale la lágrima. Pero hacer reír, pues a veces es difícil, cada quien tiene su humor distinto. Justo. Entonces, pues... La risa es un poco más personalizada, ¿no? Tal vez lo que me hace reír a mí no te hace reír a ti. Sí. Cada quien tiene su propio humor. Pero en el llanto tal vez es posible que nos dé sentimiento lo mismo, posiblemente. Sí, algunos más, posiblemente. otros menos. Pero las dos cosas tienen su ciencia y su oficio, ¿no? Ok. Oye, tú muchos años, ¿cuántos años lleva ya el teatrito, primo? 21 años. acaba de 21 cumplir, años. sí. Imagínate qué locura. 21 años. Sí. Tantos años haciendo reír a las personas. ¿Cómo mantienes esta frescura? ¿Y qué te hace reír a ti, Coca? Ricardo Ortega Coca. Tú te dedicas a hacer reír a las personas Sí. y lo haces muy bien. Pero ¿qué te hace reír a ti que digas, con esto me matas? Híjole, a mí la verdad me encanta el humor negro. O sea, ¿Ah, sí? Sí, me gusta mucho el humor negro y la carrilla pesada y eso. O sea, sí me gusta mucho, pero no lo utilizamos mucho nosotros en el teatro porque, y menos en estos tiempos, el humor ha cambiado un montón desde que empezamos a la fecha. O sea, tanto el ritmo en que sueltas los chistes como la forma en que abordas ciertas temáticas, pues ha cambiado mucho, ¿no? Oye, ¿y cómo defines de qué sí te puedes reír y qué todavía no es correcto reírse o hacer broma de ello? Pues creo que el humor es tiempo y circunstancia, ¿no? Es una fórmula de tiempo y circunstancia. Y el humor es dolor en realidad. O sea, tú te ríes como una respuesta de defensa. Psicológicamente así es. Entonces... Y yo, ya no me voy a ya reír. no te quieres reír, exacto. Te ríes como una defensa. Pero es una cosa de sentido común. O sea, no me voy a reír no voy a hacer un chiste de una tragedia que sucedió apenas ayer y que el público que me está escuchando sufrió esa tragedia porque probablemente no se van a reír. Sí. Entonces, por eso te digo que es tiempo y circunstancia. Necesitamos un poquito de tiempo para guardar distancia y después soltar el chiste para que la gente ya desfogue. Lo procesó. Eso. Sí, exacto. Ya se puede reír. Sí. ¿Alguna vez te ha pasado en alguna escena, en algún...? Porque no solamente hacen las obras del Teatrito La Carcajada, ustedes van a muchos lados también. Sí. ¿Te ha pasado que una persona del público diga, ay, espérate, ese chiste no me gustó, y que lo diga en fuerte? Nos ha pasado muchas veces. ¿Sí? Sí. ¿Y qué haces? ¿Me puedes contar una anécdota en la que puedas contar en público? Pues, no, pues hay gente que se ofende por cosas, o sea, ¿Sí? Por ejemplo, nosotros hacemos muchos chistes acerca de la gente de Celaya, ¿no? Ajá. Pero, sí. No es porque le tengamos tirria a la gente de Celaya, es porque el humor así se maneja, o sea, en todos los aspectos del humor, siempre hay una ciudad un poco más chiquita al lado de la tuya, de la que te puedes burlar, porque según esto es más pueblo que tu pueblo, ¿no? Sí. Entonces, nosotros lo agarramos por eso, pero hay gente que se ofende de veras y te grita, ¡claro que no! O sea, sí, cosas de ese estilo. Pero tema que se levantan de la silla y les dice algo. Hasta ahora no se ha levantado nadie, pero sí te gritan, sobre todo es muy común que al final te digan, ¿qué te pasa? En Celaya sí tienen nombre las calles, porque es un chiste que hacemos muy recurrente, ¿no? De que no tienen nombre las calles, que qué tope vives y etcétera. Entonces, pues hay gente que sí nos ha reclamado muchas veces eso. Yeah. Y pues también hemos aprendido a ajustar el humor porque pues en la comedia antes era muy típico reírse de los defectos, ¿no? Y nosotros crecimos aprendiendo a hacer comedia así. Primero riéndonos de nosotros mismos, o sea, de mis defectos, de lo que yo pienso que no es tan común, etcétera. Y luego del que está en el escenario, pero es con permiso. Claro. Pero hay gente que se ofende un montón por eso, ¿no? Sí. Y luego otra cosa que está padre recordar es que yo me dedico a hacer caricaturas sociales. O sea, si yo hago a Ubaluz Larracoechea, pues obviamente no es Coca quien piensa así. Es el personaje. Es una observación mía de un arquetipo de señora típica de ese estilo, ¿no? Sí. Y una mezcla de varias personas que seguramente he conocido, que he escuchado, que he visto, y entonces hago mi personaje con eso. Y desde esa óptica revelo la realidad social. Claro. O sea, no es que yo esté diciendo, por ejemplo, mi personaje de Ubaluz Larracoechea es súper clasista. Ajá.
Sí, pero no significa que Coca sea una persona clasista. Pero hay gente que se cree tanto el personaje que te dice, oye, es que estás criticando eso. Pues yo digo, pues sí, pues es que sí hay señoras así en Querétaro que hacen esa crítica o que son homofóbicas o que son discriminativas. Sí. Y pues yo estoy haciendo una caricatura social de eso. ¿Por qué lo hago? Lo hago porque me divierte, para empezar, porque creo que eso hace reír, pero también al final de todo hay una reflexión social muy profunda y una crítica. El humor, al final de cuentas, es una crítica social muy profunda, que tiene que ver con el vernos en un espejo como sociedad y decir, no manches, ¿a poco estamos haciendo eso? O me veo así cuando hago ese comentario, o no inventes, yo he dicho esto y aquí lo usan como broma, ¿qué pasa, no? Y bueno, ya quien sea, las personas menos autocríticas, pues le darán un codazo y decían, mira, es mi comadre y no soy yo. Pero aún así hay una reflexión, ¿no? De lo que sucede ahí. Un claro ejemplo, bueno, es Ubaluz Larracochea, pero algún otro personaje durante las tantas obras, ¿cuántas obras han hecho en promedio en el Teatrito La Carcajada? Creo que como 50 distintas. Órale. Sí. ¿Algún otro personaje de alguna obra del Teatrito de la Carcajada que digas, híjole, esto también tenía una reflexión interesante sobre este espejo social que mencionas? Sí, pues bueno, la abuelita que hago en la pastorela también tiene mucho de crítica y siempre está haciendo crítica de lo que pasa. Antes hacía al ángel Ricky, que era un ángel fresa. Bueno. Ajá. Una época hice un borrachito, pero luego empezó como a no funcionar, porque te digo que las cosas van cambiando, hasta nuestro público va evolucionando y también empezó a llegar mucha gente de fuera, que no eran de Querétaro, y tuvimos que cambiar un poco las meter también ciertos chistes para que ya no solo le estuvieras hablando solo a la comunidad de los queretanos de toda la vida, ¿no? Exacto. Pero déjame decirte algo, Coca. Hace poquito llevamos a unos amigos de Ciudad de México que les dijimos, no, te tenemos el megaplan. No, pues que el Teatrito de la Carcajada, ¿cómo que me van a llevar al teatro? Como que él tenía en la idea de que lo íbamos a llevar a una obra romántica, no sé qué traían la idea, pero él nunca había pisado un teatro. Bueno, salió feliz y le decía, y yo le preguntaba, oye, ¿entendiste los chistes? Hay muchos que son como queretanos. Me dice, es que por más que tal vez no lo nombro de la misma manera, es algo que también pasa con mi gente, ¿no? Sí. O sea, tal vez entiendo que no es el mismo lugar que aquí en Querétaro, pero pasa exactamente lo mismo. Sí, y cuando salimos a otras ciudades, eso hacemos. Le cambiamos nada más los nombres y las situaciones, pero en realidad el contexto es muy parecido en todos lados, ¿no? Oye, el Tres Patines, hace mucho que no lo veía y justo con este amigo que te platico que llevamos, lo volví a ver Tres Patines después de mucho tiempo y me gustó que creo que la reflexión de la voz que está dentro de la obra dice cómo Tres Patines ha sido muy atemporal y que es un humor tan sano. Tres Patines de cierta manera los inspiró al iniciar el Teatrito La Carcajada, o tiene un peso importante con ustedes. Súper importante, en dos sentidos. Uno, que yo cuando iba a la escuela escuchaba Tres Patines con mi papá. ¿De veras? Y entonces de ahí es de donde como que yo lo traía muy presente y Chito también. Luego cuando lo adaptamos nos dio mucho miedo porque no había habido una adaptación aquí en México a teatro. Y entonces la gente tenía una imagen en su mente, cada quien distinta de cómo era Tres Patines. Y nosotros le pusimos cara, ¿no? Sí. Y entonces eso fue la primera cosa difícil. Luego la imitación de las voces y etcétera, pues creo que atinamos en hacerlo bien. Y esa obra fue la que nos dio a conocer más. ¿Tres Patines? Sí. Porque como no nos conocían como compañía Teatrito La Carcajada, pero el decir están haciendo Tres Patines, pues todo el mundo, por lo menos aquí en Querétaro, conocía Tres Patines y eso hacía que fueran al teatro. Entonces ya de ahí nos compraron la credibilidad de que sí los hacíamos reír y nos fueron aceptando otros personajes. Oye, me encanta esta frase hablando del tema de la risa, del humor, de la sonrisa, con el que terminan. ¿Cómo es? Una sonrisa, un minuto más de vida. Ay, me fascina. ¿De dónde nace? ¿Fue en una reunión? ¿Quién se echó la frase? ¿Cómo nace? Pues como todo lo que pasa en el teatrito, Chito y yo encontramos nuestros momentos de ocio creativo y nos ponemos a platicar y cómo le ponemos al teatro. Salió el nombre del Teatrito La Carcajada. Y veníamos de un teatro que era La Casona del Árbol y tenía también un eslogan al final que decían ellos.
Entonces dijimos, estaría padre hacer nuestro propio eslogan y así lo hicimos. O sea, una sonrisa. Sí, un minuto más de vida. ¿Y el teatrito nace? ¿Nunca se han movido del lugar en donde iniciaron? Sí. Antes estábamos en un lugar que se llamaba Cuadros Galería Café, que estaba ahí mismo en 5 de Mayo, pero en el andador, frente a la casona de los 5 patios. Y era un lugar de trova y de bohemia. Y en la planta alta, el arquitecto de ahí nos rentó un espacio para que hiciéramos el Teatrito La Carcajada. Estuvimos 2 años ahí. Y era un teatrito también, o sea, era chiquito. Era más chiquito que este. Era más chiquito. Sí, más chiquito. Y se pasan a este y... Sí. Okay. Oye, la pregunta, esta te la voy a hacer porque justo decía, voy a platicar con Coca, ¿qué les da curiosidad? Y a ver, sabemos que el Teatrito La Carcajada es un éxito. ¿Alguna vez han pensado en salirse el Teatrito La Carcajada a un lugar donde entren más personas? ¿O es parte de la esencia del teatrito? Se supone que es secreto, pero te lo voy a decir aquí. Pero conste que lo va a escuchar todo. Sí, nos vamos a cambiar próximamente. ¿De verdad? Sí. ¿Cómo crees? Sí, no te voy a decir a dónde, pero nos vamos a cambiar. Oye, para crecer un poquito. No muchísimo, pero un poquito más. ¡Órale! Sí, porque creemos que nuestro público merece más comodidad. Ya nos lo están exigiendo mucho y luego también se queda a veces gente afuera. Entonces vamos a crecer un poquito. Sí, porque tienen funciones jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado y todas se llenan. Sí, afortunadamente sí. La primera vez que dieron una obra en el teatrito, ¿cuántas personas fueron, primo? La primera vez yo creo que la primera vez seguramente fueron 50 porque eran conocidos. Pero la segunda probablemente, nosotros teníamos una regla que era, damos función si abajo del escenario hay el doble de gente de la que hay arriba del escenario. Y como nada más éramos Chito y yo, con 4 dábamos función. Y así empezamos. Las primeras funciones siempre eran con 4 o 5 personas. Y eso duró mucho tiempo, ¿eh? ¿Cuánto? Pues como unos 8 meses aguantando eso. Y después dijimos, hay que hacer algo. Y dijimos, si lo que amamos es hacer teatro y de todos modos ya lo estamos haciendo, hay que regalar boletos. Entonces nos salíamos al andador y le suplicábamos a la gente que entrara a vernos. ¿Ah, sí? Sí, entonces... le decíamos, si les gustó al final, cooperan algo, lo que ustedes quieran. Órale. Y así le hicimos como casi los 2 años que estuvimos ahí. Así es como nos aclientamos. ¿Ah, sí? Porque la gente le regalábamos por completo. Yo seguía cantando. Chito también cantaba en un grupo versátil y de eso vivíamos. Pero del teatro no ganábamos nada. Justo, vivías de los grupos musicales. Sí. ¿En qué momento dijiste, sí puedo vivir del teatro? O sea, ¿en qué momento después de los años dijiste, híjole, sí? Porque creo que ese es un miedo a alguno de los artistas. Por ejemplo, yo estaba en grupos de teatro en la universidad y muchos sí querían dedicarse al teatro, sí. Pero un miedo era ese de, ¿realmente voy a poder vivir de esto? Sí, pues. No, sí es muy difícil, la verdad sí es muy difícil. Hay muchos artistas súper talentosos aquí en nuestra ciudad que se les dificultan muchas cosas. A nosotros... pues afortunadamente nos han salido bien las cosas. También a veces tiene que ver la fortuna, el privilegio también. Sí. O sea, un montón de cosas de las que no combinan. Me siento orgulloso porque con ellas nacimos, ¿no? Claro. Creo que lo que sí hemos hecho nosotros es... aprovechar la oportunidad. Aprovechar esas oportunidades y luego además ser muy constantes, súper constantes. Nosotros durante los primeros... yo pienso que 15 años del teatrito nunca tuvimos vacaciones, nunca, jamás, ni un fin de semana. ¿Cómo crees? Ajá, nunca cerrábamos. Y siempre estar nosotros, o sea, hay otros grupos que deciden tener a otros actores y el director pues no estar y si le sale bien está padrísimo, pero a nosotros nuestra fórmula ha sido esa. Entonces el público siempre sabe que si va a vernos a nosotros. Claro. Eso es medio autoexplotarnos, pero también, pues para mí es mi terapia y mi forma de vivir, hacer funciones. Yo nunca lo pensé como una forma de vida en el sentido económico. Nunca me lo planteé. Nunca te lo planteaste. Nunca hicimos números, nunca jamás. Todo ha sido por inercia. Claro que por supuesto que sí, de repente decimos, oye, pues para la renta hay que juntar un sobrecito y así. Pero no creo que tengamos como el alma de empresarios y nos han ofrecido abrir otros teatritos La Carcajada en otras ciudades, otras sucursales aquí en Juriquilla, pero no ese es el móvil que a nosotros nos tiene el teatro ahí puestos, la verdad no. Qué bonito. Sí nos va bien, pero creo que, y eso es un consejo que yo le doy a quien me pide un consejo y yo le digo, nunca pienses en el dinero. O sea,
es un error. Ahora hay mucha tendencia, hay millones de podcasts y de mucha gente diciéndote, haz números, estudia esta carrera porque aquí es donde más se gana. Y yo digo, qué locura. Yo conozco muchos médicos a los que les va mal, conozco muchos economistas a los que les va muy mal y conozco también artistas a los que les va muy mal, pero también muchísimos a los que les va muy bien. Sí. Entonces, hay un montón de cosas que tienen que suceder para que te vaya bien, pero es en cualquier carrera. En cualquiera. Es que qué bien que lo dices. Es la combinación de muchas cosas, ¿no? Sí. En su momento, también creo que hasta un poco de suerte, sí. Talento, constancia, muchas cosas las que se tienen que acomodar para que despeguen los proyectos, pero en cualquier carrera. Sí, creo que si algo nos pudieran enseñar, no sé cómo, pero si algo nos pudieran enseñar en la escuela, en nuestras casas, es el sentido común. También, ¿no? O sea, a veces cada vez carece más de sentido común. Sí, porque si tú quieres ser futbolista y la neta no tienes nada para ser futbolista, pues también que los de alrededor te digan, oye, no sí. O sea... En todo. Sí, en todo. Y sí hay como facilidades, que también hay otras cosas que se pueden trabajar, ¿no? Claro. Hay gente que nace con eso. Chito es un actor que nació con la facilidad para hacer comedia, que es uno de los más grandes y gigantescos actores que yo conozco en todos los sentidos. Y también lo ha pulido y lo ha trabajado, ¿no? Claro. Y conozco otros actores que a base de talacharles se han vuelto buenísimos, claro. Oye, ahorita mencionaste a Chito. ¿Qué onda con esa complicidad, primo? O sea, se nota cuando están abajo del escenario, se nota cuando están arriba del escenario, se nota hasta en las redes. Uh-huh. Y aspiro a tener a alguien con esa complicidad de cuates, pero también de socios. Sí. ¿Cómo se encontraron en la vida? ¿Desde chicos, grandes? Nos encontramos en la universidad, estudiábamos los dos en la UVM. Okay. Y yo no terminé ahí, pero ahí lo conocí. Y ahí mismo me invitaron a actuar en un grupo de teatro donde él actuaba. Entonces empezamos a llevarnos muy bien. En el escenario se nos ocurrían cosas juntos. Y después decidimos hacer nuestra compañía que se llamaba El Sombrero Izquierdo. Ah, está padre. Sí. Tu sombrero y por sombrero. Él por el izquierdo, exacto. Y después ya fue que hicimos el teatrito. Órale. Pero pues, ¿a qué se debe eso? Al respeto antes que cualquier otra cosa. Al creer en el otro. O sea, yo creo que yo sé perfectamente lo que sabe y puede hacer Chito arriba del escenario y abajo del escenario y lo respeto muchísimo en eso. Y me abandono por completo en eso con él. Órale. Y es algo que a veces no sucede cuando hacemos sociedades o cuando tenemos amistades incluso o parejas, ¿no? O sea, como que siempre hay una competencia de muchas cosas y acá yo no tengo esa competencia con Chito jamás. Y también la parte que dices de y me abandono en él en el sentido de que confío tanto en me imagino que va por ahí. Sí, 100%. El talento que tiene para hacer, que confío en que lo va a hacer lo que a él le toca y lo que a mí me toca. Exacto. No, y además confío en que si yo me voy a equivocar, él me va a rescatar. Arriba y abajo. ¡Qué fregón! Sí, es muy bonito eso. Por eso hemos durado tanto tiempo, porque pues estamos abandonados en eso. Y eso lo aprendimos en la improvisación. Ok. Pues en la improvisación, la técnica de la improvisación escénica se trata de aventarse al vacío. Y la siguiente regla más importante es construir a partir de lo que el otro propone. Y la tendencia actual, si te fijas en el mundo, es... Yo pienso que esto y esto y esto. Bueno, sí, pero yo pienso que esto y esto y esto. Y en la improvisación y en el teatro y en la comedia no es así. En la comedia en la improvisación es, tú me das este material y yo con lo que tú propusiste tengo la obligación ya de a partir de ahí construir hacia arriba. No puedo negar tu idea, no puedo tirarla, no puedo tumbarla. No, se pierde la magia de la escena. Exacto, entonces es maravilloso abandonarse a la creatividad, el salto al vacío que implica improvisar con lo que ya traes de acervo y con tu esencia y con cómo tú ves el mundo, pero complementarte con el otro que está en la escena es muy bonito. A mí me gusta mucho el teatro porque es un experimento en cortito de la vida misma. Justo te iba a decir, primo, no sé si te estás dando cuenta, pero lo que estás diciendo de una obra, de una escena, es como también como un consejo de vida de abandónate en la confianza del otro, abandónate en que la otra persona también te deje proponer. Sí, tiene un montón de enseñanzas el teatro, se trabaja en equipo, cada quien tiene un rol específico, ningún papel es chico. ¿Ningún papel es chico? No, ningún papel es chico, claro que no. Es una locura, ¿no? Luego cuando ves papeles que dices...
¡Wow! Sí, un segundo y dices, me hizo la obra ese personaje, ¿no? Sí. Sí, depende mucho de cómo esté construido y de la fe que se tenga el actor al hacerlo. Y ese ningún papel es chico aterrizado en la vida cotidiana, pues se puede traducir como en ninguna oportunidad de chica, ¿no? Ninguna relación que puedas llegar a construir con alguien es chica, Sí. ¿no? Como que todo tiene su porqué dentro de la escena. Y a la vez también el teatro enseña que todo es efímero, todo sucede en ese momento y todo desaparece después de eso. Por más que se repita el teatro, ¿no? Es una ambigüedad del teatro bien bonita porque hacemos el mismo guión, repetimos los mismos textos, pero solo sucede una vez frente a los ojos de cierto tipo de espectadores. Y esa es la magia por la que el teatro no se va a acabar nunca, a pesar de todas las inteligencias artificiales y de que los medios cambien de la manera que sea. Es el ser humano frente al ser humano recreando la vida. Y entonces eso es lo que conecta con los demás. Y cada obra es diferente. Exacto. ¿Sí? Cada público es diferente. Sí, en ese momento sucede y se acaba. Sin demeritar el cine y la televisión que tienen su magia, pero a mí me apasiona el teatro porque sucede esa vez, solo fue única esa vez. Y así es la vida, los instantes de la vida así son, los encuentros. Por más que tengas una pareja y la veas diario, cada encuentro es único, con tus amigos, con la oportunidad que tienes de hacerle el bien al otro, ¿no? O sea... Oye, ¿les ha pasado que, hablando de que cada obra, cada puesta en escena es única, que algo que pegó en un público, o sea, el jueves, ya no pegó el sábado? Todo el tiempo pasa. ¿Y qué haces? ¿Cómo no te apanicas de no se rieron de mi chiste? Sí, claro que Sí, por supuesto que si te apanicas y sales traumado de la escena porque dices, ¿cómo ayer se rieron tanto de la mismita cosa? La dije casi igual y ahí empiezas a entrar en ajustes milimétricos de decir, quizá no respiré en el momento correcto. Y también influye un montón de cosas, ¿eh? O sea, si es quincena, si llovió, si empezamos tantito tarde, si la luna, aunque no lo creas. ¿De verdad? Sí, por más que suene esotérico. No, pero sí. Cuando hay luna llena, la gente reacciona de una manera. Y también depende mucho si los jueves, por ejemplo, va público más joven, los viernes va más familiar y los sábados va más gente de la tercera edad. Ah, órale. Entonces, pues sí, es un público diferente y hay que a veces matizar un poquito diferente ciertos chistes, otros los quitamos ciertos días. Hay que aprender a oír al público, ¿no? Ah, ¿sí saben cuándo quitar uno? Sí, claro, sí. Pero eso está interesante. O sea, yo pienso que si Chito y yo tenemos una expertise, es escuchar al público. O sea, sabemos muy bien qué puede suceder en ese momento bien y qué no puede suceder bien. Y lo vamos leyendo, lo vamos oyendo, aceleramos el ritmo, a veces quitamos chistes sobre la marcha. Yo ya lo conozco tanto que si me hace ciertos ojos no vayas a decir ese chiste hoy porque hoy nos vamos a hundir, exacto. Órale, eso está interesantísimo. Ahora, a ver, estoy aquí hablando de la complicidad entre tú y Chito, que llevan tantos años trabajando juntos. Sí. ¿Cómo le hicieron en su momento ya para involucrar a más equipo? Que también han consolidado un equipo muy bonito. Sí. Y han pasado muchas personas por ese escenario que también han dejado algo, ¿no? Claro, algo muy grande. Sí. Lo he visto como externa, pero se nota que los reciben con mucho cariño a quien pisa ese escenario. Pero ¿cómo le hacen para decidir quién entra a hacer magia ahí adentro? Pues para empezar, que tengan la voluntad de entregarse por completo a lo que significa hacer teatro en una compañía de repertorio como es la nuestra, que significa estar de manera permanente en temporadas muy largas, que a veces duran todo el año, y no volver a tener ni un solo fin de semana durante todo el año, por lo menos, ¿no? Primera. Sí, no, es que ya tengo una boda y no, nosotros no damos permisos nunca, jamás de que nadie falte. Órale, te leo la carta desde el principio para que no digas. Sí. Es que mira, si suples a alguien, digo, sí se puede. Se puede. Y lo hemos hecho en situaciones muy drásticas, pero no es lo que usamos hacer, ¿no? O sea, por un pretexto de que tengo una fiesta o de que mi novio me invitó a tal lado, pues no permitimos las faltas. Y luego, además, pues que se sienta que son personas que están dispuestas a tener un buen ambiente, porque es una familia, o sea, escoges a unos nuevos hijitos, a una nueva tía, o sea, convives con ellos muchas horas y además tiene que ser gente dispuesta y abierta a entender que nada es personal. Ok. O sea, acá se hacen muchos chistes de repente fuertes que tienes que construir con eso y si te lo tomas personal, o a veces hay regaños fuertes también porque es tan pasional esto que saliendo de la escena, por ejemplo, yo soy muy regañón. Ok. Sí. Y entonces, pues hay gente que aguanta eso y hay gente que no le encanta, ¿no? Claro.
A veces Chito me dice, mejor yo les digo, porque él tiene otras formas. Sí. Okay. Muy bien. Pero sí, desde el principio, para ser parte del equipo, pues es esta, a ver, así trabajamos. Sí. Pueden ser muy talentosos, pero tal vez eso, no tienen disponibles los fines de semana y querían faltar uno. O no van a aguantar el... Sí, o hay gente a la que no le gusta el tipo de humor que nosotros hacemos, por ejemplo. Y es súper válido. Pero yo les digo, ¿para qué quieres actuar en un lugar en el que los chistes te van a hacer incómodos, en donde no te vas a sentir bien con el tipo de público que viene incluso y muchas cosas? Oye, tú decías que no se tome nada personal. ¿Crees que a veces, entre más vas creciendo, más seria te tomas la vida? No, claro, sí. ¡Ay, sí! Yo a veces como que me tengo que despertar el chip de, hey, relájate, disfrútala. Sí. ¿Entre más creces te vas tomando más seria la vida o qué pasa? Sí, claro. Para empezar vas dejando de jugar, ¿no? Y el juego es todo. O sea, yo creo que los niños son tan felices porque hasta que alguien llega y le dice, no juegues. Ya, pues, pero es un juego, porque ¿qué tanto podemos controlar de la vida en realidad? En realidad, ¿qué tanto? O sea, 2, 3 cosas, medio que tus finanzas, pero si se te acaba ese trabajo, pues también ya no lo pudiste controlar. Si se muere alguien que tú querías, pues también te va a menguar la vida durante un rato. Sí, es tantas cosas externas que o lo tomas como un juego serio, pero como es el teatro. Por eso a mí me encanta el teatro, porque es un juego súper serio. Claro. Pero estamos jugando, a final de cuentas nos estamos divirtiendo. Creo yo que si todos aprendieran a hacer eso en sus trabajos y en sus vidas, pues sería muy distinto el mundo. Y un poco desde el juego viene la creatividad, ¿no? Que te das chance de... Sí, claro. Sí, de equivocarte las veces que sean, de jugar. Yo les digo mucho en el teatro, no me enoja que se equivoquen al decir un texto. Jamás me va a enojar eso. Nosotros nos equivocamos un montón de veces. Lo que me enoja es abandonarte a ya no corregir, abandonarte a no reírte incluso de eso mismo. O sea... Eso que dices es... alguna vez alguien me dijo, el que no sabe reírse de sí mismo se está perdiendo un gran espectáculo. Exacto, sí. Y me lo dicen a partir de... y yo lo repito ya mucho. Porque sí es cierto. O sea, si te equivocas, ¿qué? Te ríes claro. ¿No? A que, ay, no me equivoqué, no sé qué. Sí. Digo, habrá trabajos que si te equivocas una vez ya está muy mal, ¿no? Sí. Pero pues incluso ahí puede haber aprendizaje. Claro. Pero yo afortunadamente escogí un trabajo en el que me puedo equivocar un montón de veces. Me he equivocado muchas veces y a veces pues como que sí es rudo, pero pues sales adelante y todo pasa también. Esa es otra lección buena. Oye, hablabas sobre... pues como los fines de semana son fines de semana entregados al trabajo, entregados a las funciones. ¿Cómo es esta vida en la que tú vives al revés de la vida laboral cotidiana, ¿no? Tú trabajas los fines de semana, bueno, me imagino también entre semana, los ensayos y todo lo que involucra llegar al momento de la escena, pero ¿cómo es pues, que tus fines de semana estén entregados a las funciones? Pues para mí es normal porque yo desde los 16 años hago eso sin parar. Desde los 16 años, es que qué locura. Sí, y además prácticamente sin parar. La vez que paramos fue por la pandemia nada más. Nada más. Sí, pero antes nunca hemos parado de actuar todos los fines de semana y si no nos encontramos algo en donde actuar. Porque de verdad que para mí es una terapia. Cuando en la pandemia yo le decía a Chito, hay que hacer algo. Empezamos a hacer cosas en línea, pero me estaba volviendo loco de tener ese ritmo de, pues ese es mi trabajo, ¿no? Y llevas muchos años viviendo de esa manera, entonces sí es una, que hasta rara se te va a decir mi pregunta. Sí, pero sí más bien es difícil para los que te rodean, ¿no? Okay. O sea, pues los amigos que yo tuve en la universidad o en la prepa, pues son mis amigos de esa época, pero ya nunca me invitan a nada porque se cansaron de invitarme. Claro. Me divorcié de la mamá de mis hijos porque también para ella era muy difícil eso. Y creo que eso nos distanció, aunque somos grandes amigos y la quiero mucho, pero... Son diferentes vidas. No pudimos hacer eso, sí. Claro. No pudimos llevar... Pues sí, está bien difícil, o sea, yo lo entiendo, está súper complicado. Por eso también ves que en muchas compañías terminan andando entre los que mismos de la compañía. Porque son la familia. Mismos actores y actrices, pero pues... Sí, porque están acostumbrados al estilo de vida. Sí. Oye, primo, yo sé que tienes hijos y los dos son hermosos seres humanos. ¿Qué te dicen de tu trabajo? ¿Les gusta? Cuando iban creciendo, apenas iban viendo tu trabajo, ¿qué dicen?
hace rato justo platicaba con Diego de mi equipo y le digo, bueno, es que tú llegas a la escuela y, mi papá es, trabaja en una oficina, mi papá es doctor. Sí, pues Matías de chiquito, mi hijo, el grande, de chiquito le preguntaron a qué se dedica tu papá y dijo, se viste de mujer en las noches. ¿Ah, de veras? Esa fue su respuesta. Y todos de que en el salón. Y la maestra nos mandó llamar. ¿Ah, de veras? Y dijo, ya sé quién es, no entendí. Sí. No, pues crecieron con eso, se divierten con eso. Creo que en esta época de la adolescencia y pasando como que de repente se sienten raros de que pues exactamente les digan, tu papá es uva o que fui a ver a tu papá en la pastorela y etcétera. Pero está divertidísimo. Pues hasta donde yo veo se sienten contentos y orgullosos de que su papá haga lo que le gusta. No, por supuesto, no, y más en la forma en la que lo haces, primo. ¿Alguno de los dos le interesa el tema del teatro? Isabela, sí, le interesa mucho. La veo que tiene grandes capacidades, me sorprende mucho porque desde muy chiquita ha mostrado capacidad para eso. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa. Pues yo no la obligo a nada, ella lo que ella quiera hacer. Claro. Hasta donde, que nunca deje de ser juego. Si para mí no ha dejado de ser juego, pues también a los actores y a las actrices eso les decimos mucho. Cuando deja de ser juego y nada más vienes porque te pagan, ya no tiene ningún sentido lo que nosotros hacemos, ¿no? Sí, empieza a perder la magia. Sí, y se siente, ¿eh? Sí. Se siente, claramente se siente. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si a uno... ¿Nunca tú has tenido algún momento donde digas, híjole, estoy en este preciso momento de mi vida o hoy pasé por cierta situación que cómo me voy a parar en ese escenario a hacer reír a las personas? Muchas veces, muchísimas veces. ¿El show veces. Debe continuar? Sí, debe continuar. ¿Y hay algún secreto para que continúe en esos momentos? Solo de entregarte al juego y decir, ahorita no es eso. Pero aún así, o sea, yo no creo en el trabajo del actor que renuncia por completo a quién es arriba del escenario. Pues soy yo. Estoy jugando a ser otro, pero pues dentro estoy sintiendo lo que siento, ¿no? O sea, me ha pasado estar en escena y salir a echar así una llorada rápido y a regresar a hacer reír. Sí, me ha pasado, claro. ¡Qué locura! Sí. ¡Qué inteligencia emocional! ¿No? Pues no sé si sea ya más bien el borde de la locura hacer eso, ¿no? Pero así aprendí. O sea, tú como actor ahorita... Tú te conoces perfectamente. Me imagino, ¿no? ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Triste, enojado? Sí. Pues creo que nunca te acabas de conocer porque el trabajo del actor, claro que siempre es hacia adentro, ¿no? Con el cuerpo y con el alma y con la cabeza. Pero, pues, sí, en el ejercicio de estar siempre ahí, pues aprendes a dominarlo un poquito más. Oye, ¿qué tan cierto es esto? Que hasta una risa, es que la palabra no es fingida, pero una risa provocada eventualmente también te da los beneficios de una risa. Sí, yo he leído mucho sobre eso y sí. O sea, si yo ahorita me pongo a reír como loca, aunque no haya sido por un chiste, me va a provocar esas endorfinas. Sí, según dicen los expertos, científicamente eso es así. Tú le mandas la señal al cerebro de que tiene que producir ciertas cosas químicas y ponerte incluso hasta con las posturas, ¿no? Dicen que si tú te pones en cierta postura, hay posturas de poder, hay posturas que quitan los nervios. ¿Qué tan consciente eres de tu cuerpo en la vida cotidiana? Pues se me olvida a veces, pero intento regresar a él. ¿Sí? Sobre todo cuando estoy en el ejercicio de construir un nuevo personaje o un personaje que ya tengo pero que se va a comportar de cierta manera, como que me hago más consciente otra vez del cuerpo. ¿Cuál es el proceso creativo para llegar? ¿Le llaman tren de pensamiento? O sea, cada personaje debe tener un tren de pensamiento. Sí. ¿Qué es eso del tren de pensamiento? El tren de pensamiento es lo que piensa el personaje de aquí para llegar acá. Okay. O cómo piensa y qué contexto tiene. Entonces, por eso haces un análisis del texto y del personaje para construirlo, ¿no? De dónde viene, cómo te imaginas que ese personaje vivió, su infancia. Puedes irte hasta donde quieras, ¿no? Yeah. Puedes clavarte lo que quieras, pero creo que la base está en la observación. Si tú eres muy observador, pues aprendes a ver cómo se comportan cierto tipo de personas. A veces sentimos que somos muy únicos, pero en realidad muchos estamos hechos con moldes parecidos, ¿no? Entonces, pues si aprendes a observar, sabes cómo se desenvolvería un personaje. Y después, sí pasa, y eso me pasa a mí con Ubaluz, que ya ese personaje habla solito. Es como si encontraras... ¡Qué locura! A ver si lo explico.
A veces me bajo del escenario y digo, ¿cómo se le ocurrió eso a Uva? Que lo estaba haciendo yo. Pero no se me hubiera ocurrido realmente a mí. Claro, sí se te ocurre a ti, pero es como si abrieras en tu cerebro una vertiente del pensamiento de cierto personaje y después de hacerlo tantas veces con la lógica de ese personaje, pues por eso nosotros con estos personajes de Uva y Poma vamos a cualquier tipo de evento y estamos como si fuéramos nosotros. Exacto. Entonces, hay otros personajes con los que cuesta mucho trabajo hacer eso porque solo los tienes como para la escena. Pero estos ya hablan solitos, así se les dice. El personaje habla solo, ya tiene una voz propia. Y de repente yo me sorprendo de las cosas que se me ocurren o que se le ocurren a Chito de Poma o que se nos ocurren juntas, estos dos personajes, que digo, no manches, qué locura. Esa es una cosa padrísima, muy padre. Es que es la magia de... Hace rato justo escribiendo lo de la semblanza, y le da vida a Ubaluz Larracochea. Y volteo con Diego y le digo, qué cañón que para que Ubaluz Larracochea exista, tiene que darle la vida a Coca. Sí, qué padre. Es muy interesante entrar a un mundo de un personaje que solamente tú le puedes dar esa vida. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, de tanto estudiar los comportamientos que tendría ese personaje, ¿no? Y por supuesto que tiene muchas cosas. A mí eso es lo que me gusta de la comedia personificada, ¿no? Y no de hacer stand-up, por ejemplo. Okay. A mí me gusta darle vida a Ubaluz Larracochea porque hay cierto tipo de pensamiento que yo también tengo que no podría emitir siendo Coca, pero siendo Uva sí tiene la justificación, ¿no? Sí, eso está total. muy padre. Oye, me decías que el teatro, Coca, es de cierta manera también tu terapia. Sí. ¿Es terapia para el actor? ¿Sí? Sí. ¿De qué manera? Pues, para empezar, todo el arte es terapia, ¿no? Eso sí lo creo. O sea, echar para afuera lo que uno tiene adentro de la manera que sea es sanador. Ese es el principio de la psicoterapia y lo puedes traducir a cualquier tipo de arte que tú quieras hacer. O sea, si escribes tus pensamientos, si los dices en la escena, si los pintas, el cerebro tiene una manera de reaccionar de ya está afuera, ya no duele igual que si está adentro, ¿no? Muy bien. Entonces, creo que para cualquier persona hacer cualquier tipo de actividad artística es terapéutico. ¿Y para el espectador también? Para el espectador también creo que hay una catarsis de reírse de sí mismos, de una sociedad en la que vives, porque si no hace eco, no hay risa. O sea, la risa es, lanzo el pensamiento que tú crees que va a suceder y en milésimas de segundo lo cambio a otro resultado. Okay. Y entonces eso al cerebro le provoca la risa. Okay. O sea, si tú le adivinas al comediante qué es lo que va a decir, ya no te va a ríes. dar risa. No, ya no te ríes. No se lo tienes que adivinar. Sí, por eso el comediante tiene que ser tan hábil de decirlo a cierto ritmo y a cierto tiempo y con cierta habilidad para que tú no adivines y digas, no manches, sí es cierto. Y entonces en el sí cierto, te ha pasado que te ríes y dicen algo de la suegra. Y entonces dices, sí, es cierto, la mía es así. O he tenido una suegra así, o tengo una amiga que tiene una suegra así. Esa elocuencia, esa manera de improvisar, sí, es una persona elocuente. ¿Crees que se puede trabajar? ¿O se nace siendo esta chispa elocuente? No, esa elocuencia sí creo que sí se puede trabajar. Okay. Una es leyendo muchísimo para que tengas de dónde echar mano. Mira. Porque si no lees, pues no tienes palabras. Si no lees, no tienes temas. Si no estás informado, si no conversas con mucha gente de distintos ámbitos, pues no tienes de dónde sacar información, exacto, para poder hacer chistes, ¿no? Si te clavas en un circulito en el que tú siempre has vivido, pues se te van a acabar muy rápido las respuestas, ¿no? La otra es, pues sí, esta capacidad de aprender a saltar al vacío. Yo de cada 10 chistes que hago, 8 no son buenos. Okay. Entonces me quedo con los 2 y tú seguramente vas a la obra y ves 2 que fueron buenos, pero yo antes de eso estuve improvisando en escena muchas veces, probando chistes que me hicieron hacer grillitos en el público, a veces abucheos, a veces caras de mis mismos compañeros de ¿qué es eso? ¿Por qué sacaste ese chiste?
Pero a mí me encanta intentarlo y yo encuentro un placer enorme en equivocarme. Sí, a mí me encanta equivocarme porque digo, lo intenté y estoy jugando. Estoy jugando. Me gustó entonces, primero leer mucho para mantener la elocuencia o trabajar la elocuencia que pueda tener una persona, leer mucho, para tener de dónde agarrar. Sí. Y la segunda, también el no tener miedo a la equivocación y el poder prestarse a jugar. Exacto, y aventarse al vacío, ¿no? A soltarse al juego. Esas serían buenas. Cuando empezaste el teatro aquí en Querétaro, ¿cuál era el contexto del teatro en México y en Querétaro? ¿Se hablaba mucho del teatro? ¿Había muchas compañías de teatro? ¿O la realidad es que había poco apoyo para el tema? No, sí, Querétaro siempre, específicamente Querétaro, que es de lo que más conozco, siempre ha tenido tradición teatral, desde los cómicos de la legua, después el Corral de Comedias, y de ahí derivaron un montón también de compañías que no tenían nada que ver con estos dos que menciono, sino que eran grupos independientes y se dio un movimiento teatral muy fuerte, muy bueno, de todo tipo y género de teatro. Okay. Entonces, creo que Querétaro siempre ha tenido la fortuna de ser teatrero. De ser teatrero. De ser teatrero. Y también ha tenido la fortuna de tener autoridades en ciertos periodos muy específicos que apoyaron un montón el teatro y que creyeron que es una forma muy importante de vernos como sociedad, de escucharnos como sociedad, incluso de una válvula de escape como sociedad. Para una persona que se dedique al teatro y que no se esté viendo por alguna razón, ¿cómo alguien que se dedica al teatro puede apoyar a sus compañeros que también se dedican y están dentro del gremio? Porque al final pues uno ve paso acá para su compañía y tal, pero ¿cómo hacer crecer al teatro de manera conjunta, todos juntos? Sí. Pues siendo porque te voy a hacer, perdón, ¿Sí? te voy a ser bien honesta. O sea, ves algunos teatros que les va re bien y otros que dices, oye, no inventes. Es padrísimo lo que están haciendo aquí en escena. Sí. ¿Por qué no hay más personas aquí sentadas? Sí, sí. Pues creo que también tiene mucho que ver con muchas formas de hacer las cosas y de algunos compañeros y compañeras a veces de no saber dirigirse al público al que va lo que están ellos creando. Ok. ¿No? Okay. A veces como artistas pensamos que todo el mundo debe de recibir lo que nosotros hacemos y creo que desde mi punto de vista no es así. Okay. O sea, creo que el arte debe ser universal, pero el arte que se consume pues tiene ciertos nichos como obedece a estas reglas del mercado, ¿no? Claro. Entonces, si los aprendes a distinguir, pues te va a ir mejor que eso. Ahora, también creo que hay cosas muy, muy, muy valiosas artísticamente que no son tan comerciales y que ni tendrían por qué serlo. Y ahí es donde el gobierno y las organizaciones deben de apoyar. Ah, órale. Sí, sí. No tendrían por qué ser comerciales, pero ahí debe entrar. Sí, es que... Porque es una crítica social. Exacto, por el simple hecho de que haya artistas que aborden la belleza de un modo que no es tan universal como, por ejemplo, lo que hacemos nosotros, ni tan comercial. Para ese tipo de arte debe de existir el apoyo gubernamental y de las organizaciones y de las empresas, y todos como sociedad deberíamos apoyar ese tipo de arte porque ellos son los creadores que van adelante, son los que van viendo el mundo con los hilos que nosotros no alcanzamos a ver. Yeah. Y entonces si perdemos la perspectiva de la belleza, estamos perdidísimos. Estamos en el riesgo ahora con tanta inteligencia artificial y con todo lo que está sucediendo de que eso se pierda y creo que como sociedad deberíamos ser muy sensibles a eso. A veces, aunque nos cueste un poquito de trabajo, el artista revolucionario, el artista que hace propuesta y que todavía no encuentra eco en una sociedad, pues ¿cuántos artistas no hay que se murieron y que no vendieron ni una obra hasta que se murieron y pasaron muchos años, ¿no? Sí, hasta un momento exacto en la historia de la sociedad. Sí, que todos voltean y dicen... Él lo dijo toda la vida. Sí, ya entendimos lo que quería decir. Ya estamos comprendiendo su visión del mundo y eso nos aporta mucho a la sensibilidad que tanto necesitamos. Totalmente. Sí. Coca, yo sé que además de hacer teatro también estuviste involucrado pues también en un largometraje del diario de un viaje inesperado. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de estar en el cine, de llevar ahora un personaje enfrente de una cámara?
Pues muy padre, me dio mucho miedo, muchísimo miedo, sí. De tantos años de experiencia fue algo totalmente nuevo. No, terror horrible, sí, porque además yo siempre actúo con Chito. Entonces yo sé que si yo tiro un chiste y estoy perdido, Chito me rescata. Órale. Y viceversa, él, ¿no? O con mis compañeros otros con los que actúo. Pero acá pues era pura gente nueva, un director. Yo no estoy acostumbrado tanto a que me dirijan porque siempre estamos dirigiendo nosotros. Sí. Entonces sí me temblaron las patas feo. Y también descubrí que, pues sí, o sea, sé actuar, sé meterme en el forro de un personaje, pero cosas técnicas... desconozco algunas cosas técnicas, otras pues, sí las estudié en la carrera, sí había hecho muchos cortometrajes, pero pues hay muchas cositas técnicas que ahí tendría que andar a las vivas cazando. Y sobre todo, ¿sabes qué? Ya después verme en la pantalla, me dieron muchísimas ansias, así como... De que mejor ni la veo, me salgo de la sala. No manches. ¿Sí? ¿De verdad? Sí. No, sí la he visto, pero para aprender, para decir, uy, qué feo eso. O sea, ¿por qué no hice esto? ¿O por qué no propuse esto? Órale. Muy complicado, la verdad muy complicado, pero muy padre, muy divertido también. Es muy bonito. Sí entiendo que también el cine tiene otro tipo de reconocimiento. Como que mucha gente hace cuenta que empecé yo a actuar por primera vez en mi vida a partir de que me vieron en la película, o incluso medios de aquí, de Querétaro, o gente con la que yo había estudiado, como que hacer teatro no lo ven tan impresionante como hacer una película, ¿no? ¿Cómo crees? Sí me sucedió ese fenómeno. Pero estuvo interesante y mira, y estás poniendo en práctica lo que tanto hemos mencionado ahorita, ¿no? De saltar al vacío. Sí. O sea, ahí sí saltaste y dijiste, pues a ver cómo me va. No, y eso lo hemos hecho con la compañía muchísimas veces. Por ejemplo, hacemos mucha comunicación organizacional humorística para empresas transnacionales. No sabía. Sí, y eso fue por saltar al vacío. Así que una vez el director de Kellogg's nos dijo, oigan, ¿no pueden hacer un show para el cumpleaños de otro director que viene de no sé dónde? Sí, y empezamos ahí, y ese día platicando en la cena, como que platicando de lo empresarial, nos hacían estas preguntas parecidas a lo que tú haces de, ¿crees que se ha perdido el jugar o el no reírnos? Sí se ha perdido. Pues pueden hacer un plan para todos nuestros trabajadores. Y entonces así empezamos a hacer... Hacíamos una cosa que se llamaba Pausa por tu Salud, que era muy padre porque irrumpíamos en las oficinas y con 2 personajes que creamos específicamente para eso, hacíamos que nadie más siguiera trabajando, para relajarlos un poco, para llevar algunos conceptos de también tienes una vida, no solo tienes que estar trabajando, y etcétera, ¿no? Y después de eso empezamos a hacer capacitaciones humorísticas, porque siempre que utilizas el humor para llevar un concepto o un conocimiento, se te queda muchísimo más que si lo haces de manera seria. Sí. Entonces hemos hecho capacitaciones en muchas empresas desde el uso de elementos de seguridad, desde el uso de montacargas. ¿Cómo crees? Desde cómo sanitizar una barra en la que trabajaron en cierto momento una cosa, un alérgeno que después no se puede usar. Hemos hecho muchas obras para eso. Eso y cosas gubernamentales y cosas que tienen que ver con campañas políticas. Y como que nos ha gustado siempre decir sí a lo que nos proponen, pero o sea, la condición siempre es que sea por medio del humor, claro, que es en lo que somos expertos, ¿no? Claro. Mira, no sabía que hacían esto en las empresas, sí, y tampoco sabía que, bueno, lo intuía. Mencionas que a partir del humor es mucho más fácil que a la persona se le retenga el conocimiento. Sí. Y esto medido, ¿eh? O sea, nosotros cuando hemos hecho cosas de este estilo, luego hacen auditorías para ver si se les quedó la información y prácticamente a todos se les queda la información. Pues a todo dar es bueno saberlo. Sí, es brutal. Oye, Coca, bien lo mencionabas, ahora que entraste al cine, bueno, había un director, ¿no? Ajá. Pero tú eres director y productor también. Sí. De todas estas partes de Coca, artista, productor, director, actor, no te voy a decir cuál es la que más te gusta, que puedo intuir que me vas a decir que actor, pero no lo sé. Uh-huh. Pero, ¿cómo funciona cada una? ¿Qué te llevas de ser director, qué te llevas de ser productor y qué te llevas de ser actor? Pues de ser productor, asumir el riesgo de lo que significa producir, sobre todo un espectáculo, ¿no? Como saber que de ti dependen un montón de personas, que de ahí van a comer, que de ahí van a vivir, que de ahí van a seguir ejerciendo lo que tanto les gusta hacer. Entonces, pues creo que es un acto de valentía ser en un país como México, ser productores teatrales es un acto de valentía definitivamente. Por la responsabilidad de las manos. Sí. Y de ser director, pues me gusta la parte de cuidar a la compañía.
Entre Chito y yo nos compartimos mucho es la dirección. Yo digo ciertas cosas que pienso y él dice otras. A los actores y a las actrices los dirige más Chito que yo. Y yo dirijo aspectos como de la escena o hacia dónde creo que puede ir, y etcétera. Okay. Y de la cosa de actor, pues es lo que más disfruto. Sí. Si me dijeras, solo puedes dedicarte a ser actor, yo sería feliz, nada más siendo actor. Porque también además eres gestor y asesor. Sí. ¿Cómo vive esas dos esferas laborales Coca? Pues la asesoría cultural y la gestión cultural que he hecho ha sido casi como por una obligación social que siento. Okay. Andar metido en las patas de la política no es mi cosa favorita, pero sí me gusta. Claro. Porque creo que sí puedes hacer cambios importantes desde adentro, ¿no? Sí, hay buenas y conociendo a la gente que está ahí para que te escuchen, sobre todo. No nos gusta aprovecharnos de esas relaciones como para construir negocios. Es más, te lo voy a decir así directo, o sea, casi siempre que nos contratan los gobiernos, para mí no me gusta. A mí no me gusta que nos contrate el gobierno porque te quita parte de la esencia crítica que puedes tener tú como eso, ¿no? O sea, no me encanta esa. Pero también hay muchas herramientas para hacer muchas cosas. Sí, hay herramientas. Dices, Pero, y también creo que si tú conoces a alguien que está ahí o tú has aprendido a hablar con la gente que está ahí, porque hay un lenguaje especial para eso, sobre todo una forma de desenvolverse, y puedes ayudar a otros compañeros y compañeras, pues es una responsabilidad que tienes como parte de una comunidad. Y ese es lo que a mí me mueve a estar ahí. A veces se pasan muy malos tragos. No es mi faceta favorita para nada. Es la que más sufro de todas las facetas de mi vida. Ahí, o sea, hay más desencantos que cosas buenas, pero también cuando las cosas salen bien, pues haces beneficio no solo para ti, sino para muchos, y eso está bonito. Sí, que lo que decíamos hace rato, que siga creciendo la comunidad. Sí. ¿No? Porque además no solo puedes ser asesor en política, puedes ser asesor de otras maneras, ¿no? Sí, hemos asesorado nosotros a gente que estuvo en nuestra compañía para que después abrieran sus teatros. Bien. Sí, claro. Ha sido muy lindo verlos crecer y hacer lo suyo y saber que acá ya no había para dónde crecer, pues los dejas ir y que hagan lo que ellos necesiten hacer, ¿no? Qué increíble. Sí. Qué increíble, Coca. ¿Cómo ves al Teatrito La Carcajada en 10 años? Pues espero que igual de fuerte, de divertido. Espero que haciendo cosas un poco más arriesgadas. ¿Ah, sí? Sí. Órale. Sí, siempre hemos tenido la premisa de primero hacer lo que puedes para después hacer lo que quieres. Y entonces, no es que no me guste lo que hacemos ahorita, pero creo que sí tengo ideas en la cabeza junto con Chito que pueden ser un poco más arriesgadas y que el público ya no las puede aceptar después de haber formado un público durante tantos años o tener días alternativos en los que podamos hacer otro tipo de cosas que a mí también me encantan del arte. ¿Alguna vez has pensado en dar... o más bien creo que lo han hecho, clases de teatro ahí dentro del teatrito? Sí, empezamos a hacerlo y después mucha gente desistía y también en esa época andábamos de gira muy seguido. Después nacieron nuestros hijos y paramos un poco las giras para estar más con ellos. Pero sí, cuando alguien me pide, sobre todo me encanta dar clases que no tienen tanto que ver con el teatro, pero que utilizo ejercicios teatrales para que se desenvuelvan o a veces para quitar cosas arraigadas que hay gente que tiene ahí que no ha podido resolver. Por medio del teatro se resuelven un montón de cosas. Entonces, pues sí. Yo quiero. Sí. No, o sea, todas las habilidades que no te puede dar unas horas con Coca. Yo hago un cursito de ejercicios individuales que tienen que ver con mucho el ejercicio del clown, del payaso, de descubrirse a sí mismo para encontrar al yo verdadero, que tiene que ver con esto que platicábamos al principio de la autenticidad. De por qué estoy en el mundo haciendo lo que realmente no me gusta hacer hacia afuera y hacia adentro, ¿no? O sea, cómo me veo, quién soy. Y a partir de ejercicios teatrales, claro. Me encanta. Qué bien. Es bueno también saber eso porque pues, habemos varios interesados tal vez. Oye, primo, ya para terminar, que la verdad creo que nos podríamos quedar aquí horas. Sí. La plática estaba muy interesante. Platicamos del teatro como herramienta de vida. Platicamos del teatro también, del Teatrito La Carcajada, su historia, la complicidad que tienes con Chito, con el equipo. Platicamos de lo valioso que es el humor, la risa, cómo mantener viva el juego, la creatividad. Sí.
Y me gustaría que te voy a dar una frase y que tú la termines con la primera palabra que te venga a la mente o la primera frase que te venga a la mente. El teatro realmente es... Un espejo de la vida. La risa realmente es... La oportunidad de tomarse a la ligera la vida. El teatrito, la carcajada realmente es... Mi vida. El sombrero que traigo puesto realmente es... Mi recordatorio de que hay que ser auténticos. Ricardo Ortega Coca realmente es... Un payaso. Me encanta. Primo, de verdad, muchas gracias. Gracias por platicar como platicaste. Muchas gracias. ¿Cómo te encuentran en redes? De sombrero Coca o Coca de sombrero en algunas. Ok. Y pues las redes del Teatrito La Carcajada. Vientos. Ahí ponen las funciones y todo. Sí. Y en eTicket siempre están también ahí publicadas todas nuestra cartelera. Excelente. Pues ya saben, suscríbanse en Realmente Podcast. Lo valiosas que son estas conversaciones, todo lo que hoy aprendimos, pero también todo lo que hoy reflexionamos. Suscríbanse. Nos vemos en el siguiente capítulo y sigan a Coca de Sombrero Coca en las diferentes redes sociales. Gracias, primo. Gracias a ti. Aquí no hablamos de lo que nos gustaría que fuera, sino de lo que realmente es. Datos, historias y voces que nos invitan a reflexionar. Porque la realidad se entiende mejor cuando se escucha de quienes la viven. Soy Mari Carmen Presa y esto es Realmente Podcast.